El día de hoy les vengo a hablar un poco sobre el manejo de la sedonalgesia en el paciente adulto en estado crítico y pues como ya Nancy Viviana presidió, pues me presento Diana Milena Márquez Rodríguez. Entonces, ¿qué se espera abordar el día de hoy? En primer lugar, dar unas pequeñas generalidades de la sedonalgesia y de la analgosedación, unos cuidados asociados, unos cuidados de enfermería asociados a la administración de este tratamiento, unas conclusiones y por qué queremos compartir esto, porque es necesario resaltar la importancia del aprendizaje y la enseñanza, que siempre son pilares fundamentales y más para poder gestionar mejor el cuidado de enfermería. Y porque queremos reconocer que acá nosotros tenemos un papel muy relevante con relación a su administración, recordando que nosotros somos el personal que está 24/7 con este paciente y que quién más que nosotros para saber cómo direccionar el cuidado y las pertinentes actividades que debemos hacer con ellos. Entonces vamos a hablar un poquito de sedonalgesia. Los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos o como la literatura a veces los menciona, unidades de cuidados críticos o áreas de terapia intensiva, siempre está determinado porque ellos presentan una condición o una complicación en situación de salud. Están también sujetos a procedimientos programados y hay otras causas que los llevan a que lleguen a nuestras unidades de cuidados intensivos. Este sujeto de cuidado presenta más que todo dolor en cualquier grado, en cualquier intensidad, en cualquier frecuencia, en cualquier localización y de cualquier tipo. Y la mayoría de estos pacientes, por lo general, estamos hablando entre un 60 y un 70% de los pacientes requieren de soporte ventilatorio invasivo. Entonces, por ende, es importante hablar de la sedación en este momento. Con respecto al dolor, es una de las principales causas de agotamiento, de trastorno de sueño, de disfunción pulmonar, desorientación o agitación que presentan los pacientes en cuidado crítico. El paciente desarrolla una respuesta al estrés que se caracteriza por presentar taquicardia, un incremento en el consumo de oxígeno miocárdico, inmunosupresión, hipercoagulabilidad o aumento de embolismo proteico, entre otros efectos fisiológicos. Adicional, el dolor que desencadena en una persona que presente ansiedad o que aumente su nivel de ansiedad. La persona también puede presentar episodios de agitación y desorientación, delirium, que más adelante la vamos a mencionar como una de las principales complicaciones asociadas a la sedación y a la analgesia. Disfunción pulmonar adicional pueden desarrollar, dependiendo del tiempo que estuvo hospitalizado, un síndrome de estrés postraumático. Está sujeto a que tenga riesgo de infecciones y que aumente la morbimortalidad en este paciente. ¿Cuál es la población más vulnerable? Las mujeres en relación con los hombres, que extrañamente pensábamos lo contrario, pero sí, somos nosotras las que estamos más susceptibles al dolor. La edad joven, las personas que tienen una necesidad de una asistencia para las actividades de la vida diaria, las personas que tienen algunas comorbilidades como enfermedades cardíacas o pulmonares, depresión y ansiedad, y las personas que tienen una expectativa de una mala calidad de vida posterior a la hospitalización. Las causas más comunes de dolor en UCI asociadas a los procedimientos que se realizan son la colocación de un catéter o de una vía arterial, la colocación o la remoción de un tubo de tórax. Pensemos en un paciente posoperatorio de una cirugía cardiovascular que por lo menos tiene 3 tubos. La propia administración de la ventilación mecánica invasiva, la curación de heridas extensas como el caso de los pacientes con quemaduras y los cambios de posición, que es de las cosas más comunes que nosotros realizamos, pero la evidencia científica la menciona como uno de los procedimientos que mayor dolor causa en las personas. Por otro lado, la sedación representa ese conjunto de fármacos junto con antibióticos, con tromboprofilaxis, con gastroprotección, que es de los más usados en cuidados intensivos. La sedación adicional está catalogada como un medicamento que va a disminuir el estado de conciencia y el estado de percepción del entorno de la persona. En algunos casos se mantienen o no los reflejos protectores y la vía aérea está permeable y se permite una ventilación mecánica invasiva, no invasiva espontánea. Hay una reducción reversible de la funcionalidad del sistema nervioso central debido al uso de los fármacos.
y el objetivo primordial es que se provoque sueño, se reduzca la ansiedad y la agitación en los pacientes. Hay 3 niveles de sedación que tenemos que comprender a plenitud. Vamos a hablar un poco de la escala de RAS más adelante, pero para que lo sepamos, un paciente que tenemos con un RAS, que es una escala de pseudoanalgesia, la persona tiene amnesia, analgesia y sedación, pero en muy bajo grado, y se aplica sobre todo en los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva. Tenemos el nivel de sedación ligero superficial. La escala de RAS nos va a dar una puntuación de 0 a -2. La persona obedece las órdenes y responde a estímulos y está sujeto a una ventilación mecánica invasiva, ya, en este momento. Y la sedación profunda de un RAS de -4 a -5, el paciente está en un estado de coma inducido y se van a administrar no solo analgésicos, sino también relajantes musculares. Este es el tipo de sedación que necesitamos en un paciente con alteraciones del sistema nervioso central, que necesitamos hacerle algo llamado neuroprotección. Asimismo, la sedación también se puede clasificar dependiendo del tiempo de su administración. Tenemos la sedación corta, con una duración inferior a 72 horas, que es la que esperaríamos que tuviéramos en todos los pacientes, y la sedación prolongada, cuya duración sobrepasa las 72 horas, que representa mayores gastos, mayores complicaciones a corto y mediano plazo. La analgesia es una reducción del alivio del dolor y en conjunto, aunque no basta con la administración de medicamentos, siempre es necesario identificar el origen para poderlo tratar de forma adecuada. La pseudoanalgesia o la analgosedación, como también la menciona la literatura, entonces es la administración conjunta de estos fármacos, sedación y analgesia, con el fin de aliviar el dolor, prevenir o controlar la agitación, la ansiedad, el estrés y el delirio, y mejorar las técnicas y los cuidados en soporte habitual y los cuidados de enfermería que nosotros tenemos. Los objetivos entonces de la pseudoanalgesia, como ya lo mencioné, también es llevar a un estado de amnesia de la persona, recuperar el ciclo circadiano, el patrón sueño-vigilia, lograr una mejor adaptación y una evaluación de la ventilación mecánica, y más cuando se van a hacer las pruebas, no solo de titulación y retiro, sino también las pruebas de presiones, reducir la presión intracraneal en este caso para los pacientes de neurocrítico a través de la disminución de la agitación y de la estimulación simpática, haciendo pues el efecto neuroprotector. También mantener un equilibrio a nivel del patrón cardiovascular a través de la disminución tanto de la hipertensión y corregir la inestabilidad circulatoria y disminuir el consumo del oxígeno el consumo que se hace a nivel del miocardio, ¿no? Para pues reducir sus necesidades. Los fármacos más usados en la pseudoanalgesia es como a grosso modo los principales o los que más se utilizan con frecuencia y también pues dependiendo costo-beneficio de cada unidad de cuidados intensivos. En primer lugar tenemos a los analgésicos, el mayor representante son los opiáceos, en este caso la morfina, y de los que nosotros usamos más que todo acá en cuidado intensivo está el fentanil y el remifentanil y la metadona ya más adelante. Tenemos los AINES, ketocorolato y metimazol, y tenemos otros en los cuales agregamos la lidocaína, la dipirona y el paracetamol. Los opiáceos tienen bastantes efectos adversos y colaterales, entre ellos hay un aumento de la presión intracraneana, esto sobre todo con la morfina. Hay unos espasmos en el esfínter de Oddi, también con el caso de la morfina, se presenta hipotensión, visión borrosa, depresión respiratoria, y el mayor de todos es la tolerancia que se presenta dependiendo el tiempo en el que se administró este medicamento. Por otro lado, los AINES están contraindicados en los pacientes en cuidado crítico, ya que ellos por lo general desarrollan disfunciones multiorgánicas, incluyendo pues la insuficiencia renal crónica, y en este caso no sería óptimo manejar estos medicamentos en ellos. Y tenemos lidocaína, que también es un antiarrítmico, y dipirona y paracetamol, que son antipiréticos. Tenemos también los sedantes, el propofol, que tiene un efecto sedante, ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, broncodilatador, entre otros. El principal efecto que causa este medicamento es el desarrollo posterior del síndrome de infusión de propofol. Tenemos las benzodiazepinas, que el principal medicamento o el representante es el midazolam. También se puede generar un síndrome de infusión al midazolam, que se caracteriza sobre todo por depresión respiratoria
y disminución de la frecuencia cardíaca o aumento y disminución del flujo sanguíneo cerebral. Por eso también es importante estimar su uso en los pacientes de neurocrítico. Y tenemos los agonistas alfa-2, en los cuales está la desmedetomidina, que genera una sedación central inducida por la vía del locus cerúleo, y el principal efecto secundario que tienen los pacientes que hace que pues desistamos de su uso o lo tengamos que titular al descenso es la bradicardia. Y la clonidina, que también es un complemento para reducir la sedación y para reducir también los requerimientos anestésicos. Y finalmente tenemos los anestésicos, en los cuales encontramos los barbitúricos, que pues se aplican o si se administran con dosis subanestésicas pueden generar estados hiperalgésicos. En este caso el mayor representante es el tiopental. Tenemos también que estos medicamentos disminuyen el consumo de oxígeno cerebral, del flujo sanguíneo cerebral y de la presión intracraniana, y generan depresión respiratoria central. También tenemos los medicamentos que se usan para bloqueo neuromuscular, los despolarizantes y no despolarizantes, que como pues bien hemos sabido, han sido de los medicamentos que en estos últimos 18 meses hemos usado, sobre todo en pacientes que necesitamos hacerles una relajación muscular importante cuando los vamos a pronar. El mayor medicamento que usamos para este caso es cisatracurio en infusión continua y el becuronio cuando vamos a hacer la inducción o la intubación en secuencia rápida. Y tenemos la ketamina, que es un anestésico disociativo, que también tiene un efecto analgésico a muy bajas dosis, pero que también es un poco limitado su uso tanto por costos como por los efectos que genera. Hay un comportamiento irracional, la persona puede desarrollar alucinaciones y delirio, y pues es lo que queremos evitar en los pacientes. Hay otro tipo de analgesia que ya es regional, que son los bloqueos intercostales, la analgesia interpleural y la epidural, que se usa en ciertos casos y en ciertas condiciones, sobre todo en posoperatorios. Acá en general es un cuadro que nos muestra un autor de Argentina, en el cual está mostrándonos las dosis que se sugieren para este tipo de medicamentos, los que más se utilizan: fentanil, remifentanil, midazolam y propofol, versus las principales comorbilidades o situaciones clínicas que nos limitan un poco. En este caso estamos hablando de la insuficiencia renal, de la insuficiencia hepática y del embarazo. Y pues esta tabla nos puede ser un poquito útil para saber cómo direccionar hasta qué punto yo le puedo administrar a mi paciente este tipo de medicamentos y saber cómo puedo actuar con ellos. Y por otro lado tenemos este cuadro en el cual nos está mostrando las dosis máximas de tanto ansiolíticos, de sedantes que usamos todo el tiempo y relajantes musculares. Menciona la dexmedetomidina, el midazolam, el propofol y la morfina, el remifentanil, que estos dos últimos son opiáceos, la ketamina, el atracurio y pancuronio, que son relajantes musculares, pero que no son de amplio conocimiento o uso, por lo menos en Latinoamérica. Hay unas estrategias no farmacológicas para la pseudoanalgesia que son todavía sujeto de estudio y que podrían ser como un buen sustrato para que nosotros posteriormente podamos investigar. El objetivo de estas acciones es prevenir o revertir los potenciales factores de riesgo asociados al desarrollo de complicaciones con la pseudoanalgesia, evitar su uso o disminuir su administración. Entre ellos tenemos el masaje local, en brazos, en piernas o en tórax anteroposterior, el manejo de calor o frío local, en este caso para remover tubos de tórax, que es uno de los procedimientos más dolorosos, la relajación como técnicas de respiración, pero hay que evaluar en los pacientes en estado crítico si es factible o no realizarla por su estado clínico. La musicoterapia, que también se le puede administrar en pacientes que tengan un RAS de 0 o un RAS de -4, muy difícilmente en un RAS de +4 porque el paciente está completamente agitado. Y mencionaban los autores también la ciberterapia, pero pues realmente su uso no es muy aceptado en cuidados intensivos. Cada una de estas estrategias requieren de preparación, de entrenamiento y de algunos recursos locativos que es importante evaluar. Es algo que nosotros nos preguntamos porque es importante que hablemos de pseudoanalgesia y que sea normal hablar de ello. Sabemos que administramos todo el tiempo los medicamentos en cuidados intensivos, pero a veces no dimensionamos la importancia de que nosotros sepamos del uso de los medicamentos. Entonces, es importante porque nosotros somos los directos responsables de la administración de los medicamentos, de su preparación,
Tenemos que tener el conocimiento de la farmacodinamia, de la farmacocinética, de los efectos secundarios predecibles, de los efectos adversos y de las precauciones que tenemos que tener con la administración de los medicamentos. Y adicional tenemos que medir los efectos que los medicamentos están causando en los pacientes. Adicional, la bibliografía muestra algunos datos interesantes y es que a nosotras, las enfermeras o el personal de enfermería en general, nos cuesta trabajo tomar decisiones con respecto a la administración de la pseudoanalgesia. Adicional, más o menos el 50% del personal de enfermería no tiene claro cómo es el medicamento, cómo es su preparación, cuál es la presentación del medicamento. Adicional, hay una falta de aceptación y hay un miedo enorme por la infrasedación, que ya les voy a tocar de qué trata, porque asociamos que un paciente más despierto es un paciente que tiene mayor carga laboral en nosotros. Nosotros adicional no realizamos una valoración adecuada del nivel de pseudoanalgesia, aplicamos las escalas de pronto independientemente si la persona está no bajo efectos de sedación y pues creo que estamos haciendo algo un poquito errado. Hay importancia importancia en resaltar que es mejor estar adheridos a un protocolo y efectuar un protocolo de pseudoanalgesia y que definitivamente es necesario que nosotros como personal de enfermería nos empoderemos en su manejo, sigamos unas recomendaciones en la prescripción médica, pero también sepamos cómo tenemos que actuar con la administración de estos medicamentos. Para eso se desarrollaron a lo largo de las investigaciones, revisión de la literatura, unas escalas de medición y una valoración de la pseudoanalgesia, que si las aplicamos de forma correcta en el paciente van a permitir que se disminuya la respuesta al estrés, haya ansiólisis y se mejore la tolerancia a la ventilación mecánica. Y por otro lado, a nosotros como personal de enfermería nos va a ayudar a mejorar el cuidado, a propiciar la cultura de mejores intervenciones aplicadas en UCI, a conseguir y mantener un conocimiento estandarizado y a mejorar la evolución de los pacientes. Esta es la principal escala que nos recomienda la literatura usar, creo que nosotros la conocemos, todos los días manejando esto en los pacientes, se tiene que valorar no solo una vez por turno, en lo posible que sea frecuentemente y dependiendo los objetivos de la pseudoanalgesia con la persona. 4 más es que el paciente está combativo, ansioso y violento. 0 está alerta y tranquilo, que es lo que esperaríamos de todos los pacientes. Y menos 5, que es una sedación muy profunda, que no hay respuesta a ningún estímulo físico. Menos 4 y menos 5 es ese tipo de pseudoanalgesia que esperamos que los pacientes que están en neuroprotección sean la que reciban. Tenemos otras 2 escalas que no son de mayor uso, que según la bibliografía no están enfocadas en la sedación y la analgesia juntas, sino en este caso solamente de la analgesia, de la sedación, perdón. Está la escala de Ramsey que puntúa de 1 a 6, siendo 1 ansioso y 6 dormido. Está la escala SAS, que es lo contrario, siendo 1 excesivamente sedado y 7 la agitación peligrosa. Está la escala de coma de Glasgow, que pues en este momento les hago la invitación. Esta escala no es precisamente para evaluar el paciente que está bajo efectos de pseudoanalgesia, porque de por sí se hace mejor en una persona en la que se espera mirar qué Glasgow tiene. Por otro lado, tenemos las escalas de dolor, que esta es la que más nos recomiendan la bibliografía, la escala Critical Care Pain Observation Tool, que habla de 5 ítems o 5 parámetros, va de 0 a 10, donde 0 es la menor puntuación, tenemos el paciente relajado, no realiza movimientos, no está tenso, tolera muchísimo la ventilación mecánica y tiene un tono para hablar en el caso de que pueda gesticular y hablarnos, como el caso de los pacientes que tienen traqueostomía y si tienen la cánula de fonación, entonces ahí da una escala de 0. Ya más adelante, pues si la subimos de 6, de 7, entonces ya va a aumentar y nos está indicando que el paciente está álgido. Tenemos la escala BPS que utiliza muy similar los mismos parámetros, pero está hablando de la expresión facial de la persona, del movimiento de los miembros superiores y como tal de la ventilación mecánica, de si está o no está acoplada. ¿Listo? Esta escala también es una puntuación en la cual si es mayor a 7 sobre 10, indica que el paciente tiene un dolor inaceptable y que hay que tratarlo, hay que mirar las dinámicas. Y estas escalas que son de las que de pronto conocemos y podemos aplicar en personas que tienen un RAS de 0, de +1, de -1, que es la visual numérica, categórica y análoga. Es
siempre tenemos que partir de que tenemos que evaluarla desde cero. Nosotros tenemos el error de pensar que es desde uno, pero es que cero es ausencia del dolor. Y hay posibilidades en las que el paciente realmente está sin dolor en este momento. Esta es una escala de medición del delirium, que es también una puntuación que se tiene que aplicar en lo posible en las personas que ingresan a cuidados intensivos y se le realiza 24 y 48 horas posterior. Da una puntuación dependiendo ciertas alteraciones que ha tenido a lo largo de la hospitalización, y pues el mayor número, que es 8, dirá que es un paciente que definitivamente tiene un enorme riesgo de presentar delirium. ¿Podrías darle clic a ese icono, por favor? Recomiendan también la Predeliric, que es también un checklist que se puede aplicar en los pacientes para predecir si ellos pueden o no pueden desarrollar en estos casos delirium. Uno coloca en los parámetros que ustedes van a ver a continuación, en esos parámetros uno coloca los datos que está sugiriendo la escala, y eso no nos va a dar un porcentaje. Puedes bajar por favor un poquito, nos va a dar un porcentaje y automáticamente nos va a decir al final, donde decimos posibilidad de desarrollo del delirium, el porcentaje de qué tanta probabilidad tiene esa persona de tener delirium en la hospitalización en cuidados intensivos. Obviamente, el paciente que tenga mayor alteraciones metabólicas, mayor alteraciones con respecto a la sedación, que está en un estado de coma, pues inducido farmacológicamente, pero también propio de su patología, pues va a dar un mayor predictor de posibilidad de que desarrolle esta complicación. ¿Podrías, por favor, ya devolverte? Gracias. Y por otro lado, que es la escala que más sugiere la bibliografía, que pues también sería interesante que nosotros pudiéramos aplicarla en nuestras unidades de cuidados intensivos, es la CAM-ICU, que es un método para evaluar junto con el RAS qué tan posible, qué tan posible es que esta persona desarrolle delirium. Hay unas cuatro parámetros que se miden, si hay cambios agudos o no en el estado de conciencia de la persona, si hay una inatención, es decir, que nosotros podamos revisar con unas pequeñas palabras o unas pequeñas pruebas que podemos hacer in situ en la unidad, si el paciente o no puede presentar delirium. Y también tenemos que mirar la escala de RAS, por eso es tan importante que nosotros la apliquemos. Esta escala es toda una estrategia. Al principio puede parecer un poquito confusa de desarrollarla porque es un libro de por sí para que nosotros podamos orientarnos hacia el paciente tiene o no tiene riesgo de delirium, pero es realmente útil y sería muy interesante que nosotros pudiéramos hacer muchas más investigaciones con respecto a esto y aplicarlas en cuidados intensivos. Y por otro lado tenemos los protocolos de sedación, que la bibliografía sugiere que sea basada en objetivos siempre, que sean flexibles de acuerdo a la condición clínica de la persona, que sean de fácil comprensión para todo el personal, para tanto el médico intensivista como el médico general, como la enfermera, sea o no especialista, incluso el auxiliar de enfermería. El 80% de la literatura menciona que adecuar y poner a funcionamiento un protocolo de sedanalgesia va a contribuir a que el paciente reduzca el tiempo en ventilación mecánica. Estos protocolos tienen que ser elaborados y consensuados por un equipo multidisciplinar, deben ser normalizados o se debe normalizar el empleo de pseudoanalgesia siguiendo unas recomendaciones aportadas por la evidencia científica, debe seguir la estrategia de analgosedación, debe contar con una definición de objetivos claros para cada paciente y el tipo de paciente que vamos a tratar, y debe incluir una escala variada de monitorización, tanto de sedación como analgesia y delirium, como las que le acabo de mencionar. Este es un ejemplo de un muy sencillo esquema de protocolo de analgosedación en un paciente. Es específicamente un protocolo para pacientes que van a ser pronados en estado COVID, pero pues lo tocaremos después. ¿Qué problemas o dificultades en la sedanalgesia vamos a tener? El primero es la sobresedación. El paciente va a estar en un RAS de -4 a -5,
pero no es ese paciente que yo quiero hacerle una neuroprotección y que yo busco que tenga ese RAS, sino es ese paciente que definitivamente no despierta. Este paciente va a tener un retraso y una prolongación en la asistencia ventilatoria, va a desarrollar patologías asociadas como la neumonía asociada a la ventilación mecánica y el delirium, y va a interferir muchísimo en la valoración objetiva que yo haga. Voy a pensar que puede tener una alteración neurológica, puede que sea cierto, como pueda que no. En la infrasedación hay un aumento del nivel de ansiedad, de temor y de agitación. Va a haber asincronía con la ventilación mecánica, alterando muchísimo las presiones pico y meseta que se van a aumentar. Va a desarrollarse fatiga muscular, una alteración del intercambio gaseoso que puede llevar a una acidosis mixta o una hipercapnia. Y va a haber un aumento en la actividad simpática, va a presentarse taquicardia, hipertensión, va a haber una disminución del gasto cardíaco y un aumento de la descarga adrenérgica. Este paciente va a tener un RAS de +1 a +4, va a estar combativo, se va a retirar los accesos, los dispositivos invasivos, va a golpear al personal y es necesario poderlo llevar a una sedación de 0 a -2. Y otras complicaciones es que las personas desarrollen una tolerancia que puede ser metabólica o funcional y que desarrollen síndromes de abstinencia. La tolerancia se puede presentar por una suspensión brusca de los fármacos o combinar varios sin tener un conocimiento claro y una dirección del cuidado claro. La infusión puede ser mayor a 3 días y esto va a causar sobresedación. En el caso de las benzodiazepinas, los opiáceos y el propofol. Y si asociamos barbitúricos, esto va a empeorar el cuadro. Y los síndromes de abstinencia que se presentan tanto por opioides, por propofol y por benzodiazepinas. En el caso de los opioides, pues va a presentar también tolerancia. El paciente va a requerir aún mayores dosis para lograr el efecto terapéutico deseado. Va a presentar estridor, diarrea, delirium e hipertonicidad. En el caso del propofol, el paciente puede convulsionar, puede tener confusión, puede alucinar y adicional puede tener una alteración metabólica a nivel hepático, a nivel del metabolismo hepático, causando aumento de las transaminasas, de toda la vía hepática. Y en cuanto a las benzodiazepinas, el paciente puede presentar convulsiones, alucinaciones, también fiebre, temblor y una hiperactividad simpática. Es importante mencionar 3 aspectos con relación a la pseudoanalgesia que siempre los hemos mencionado desde el principio, pero a nosotros se nos olvida y lo vemos como un común de todos los días en el trabajo. La agitación primero es causada por factores tanto endógenos como exógenos, tóxico orgánicos y psicógenos. Por otro lado, el delirium es un desequilibrio en la síntesis de algunos neurotransmisores que regulan el control de la función cognitiva, del comportamiento y del humor. Los 3 implicados en este caso son la dopamina, el GABA y la acetilcolina. Y la ansiedad son ese tipo de sentimientos de preocupación, de temor y de aprensión que a veces no se vinculan a una causa externa necesariamente, es más orgánica. Este es un esquema, lo voy a pasar a grosso modo, en el cual Celis y colaboradores en el 2018 hacen una revisión con 21 expertos más y hacen como un pequeño algoritmo de en qué casos deberíamos o no utilizar en la agitación la restricción mecánica que nosotros pues tan acostumbrados estamos a darle a los pacientes. Los pacientes tenemos que tener en cuenta que a mayores complicaciones y a mayor uso de dispositivos invasivos y a una disminución del estado de la conciencia tienen mayor riesgo de agitación y todavía el uso del uso de la restricción mecánica es bastante controvertido porque también contribuye a que se desarrolle delirium. Pero en algunas ocasiones cuando no se aplica, el paciente pues tiene mayores riesgos incluso a caerse, a presentar otras complicaciones y a morir. El delirium, por su parte, es el mayor efecto adverso que debemos esperar que desarrollen estos pacientes y que no queremos que desarrollen cuando son sometidos a tratamientos con pseudoanalgesia y cuando están en un ambiente como cuidados intensivos. Más o menos tiene una incidencia y prevalencia del 87%, que es elevada. Aumenta la morbimortalidad en el paciente y empeora el pronóstico del paciente. A veces los subdiagnosticamos, de ahí la importancia de que hagamos escalas y usemos las escalas de valoración del delirium.
presenta al paciente hipoactivo, que es cuando tiene una disminución del estado de la conciencia y de la actividad psicomotora y que puede ser muy parecido el cuadro a una sobresedación, o hiperactivo cuando la persona está completamente agitada e inquieta. Los factores de riesgo del delirium son intrínsecos. La edad del paciente, a mayor edad, mayor riesgo. El abuso y consumo de sustancias psicoactivas, un coma previo, una cirugía de emergencia previa al ingreso de UCI. Dentro de los factores extrínsecos tenemos el ruido, óigase bien, el ruido como la principal causa de desencadenar delirium en los pacientes. La interrupción del sueño en cuidados intensivos, el aislamiento físico y social, el uso de luz artificial, el uso de restricciones físicas, como les acababa de mencionar, y los propios en los pacientes de cuidado intensivo, que tiene que ver con las anormalidades que tienen de todos sus sistemas, la disfunción multiorgánica, las alteraciones metabólicas, endocrinas y demás, el uso de todos los mecanismos de terapia y de todos los medios invasivos que el paciente tiene, adicional a las infusiones que tienen de medicamentos. En este caso mencionan mucho, que me llamó la atención, el uso de transfusiones sanguíneas aumenta el delirium, y sabemos que en los pacientes es innato esta actividad para su cuidado, y que tengan una clasificación Apache y ASA mayor. Dentro de las intervenciones que nosotros podemos hacer para manejar el delirium, primero es que siempre adecuemos la sedación y el uso de protocolos para interrumpirla de forma temprana y periódica y permitirle a este paciente que podamos extubarlo prontamente. Si no se puede extubar, entonces sería importante realizar una traqueostomía temprana cuando esté indicado, cuando el paciente definitivamente necesita un soporte ventilatorio invasivo. Optimizar siempre el manejo del dolor, hacer diagnóstico precoz, profilaxis y tratamiento de los síndromes de abstinencia, usar estrategias no farmacológicas que incluyen reorientar al paciente, hacerle una movilización temprana y preservar el ciclo circadiano. Y la literatura recomienda usar como en primer lugar el haloperidol como un antipsicótico, en segundo lugar olanzapina, risperidona y quetiapina, y en tercer lugar sugieren en lo posible restringir el uso de las benzodiazepinas. La movilización temprana, que está recomendada muchísimo por las guías PAEX del 2018, no solo va a permitir al paciente que recobre su funcionalidad física y mecánica, sino que también se pueda manejar el delirium, que el paciente esté despierto y más conectado con su realidad. Por otro lado, acá son dos pequeñas tablas en las que se resume el momento en el que yo tengo que parar la movilización y la rehabilitación de los pacientes. A nivel cardiovascular, si el paciente tiene alteraciones con la frecuencia cardíaca o con la presión arterial media, tengo que suspenderla. A nivel respiratorio, si el paciente presenta una disminución de la saturación o un aumento de la FiO2 y de la PIP, también tengo que suspenderlo. A nivel del sistema neurológico, si el paciente tiene alteración del estado neurológico, si cambia de forma aguda su estado neurológico, o si presenta, en el caso cardiovascular también, una arritmia, un dolor torácico o una injuria o una lesión, o presenta hemorragias gastrointestinales. Y en otros mencionamos específicamente cuando la persona pierde o está en riesgo de que pierda algún medio invasivo, se desplace algún catéter vascular, central, periférico, o el paciente esté sometido también a una terapia de reemplazo renal. E incluso nos mencionan que tenemos que tener muchísima precaución cuando estamos usando medicación vasoactiva. Si yo tengo que aumentar la administración del vasoactivo durante la movilización del paciente, yo debo desistir de la continuidad y posponerla. Con respecto al sueño, que nosotros pues vemos como algo muy normal que tenemos que manejar y creemos que todos los pacientes están dormidos, el sueño es importantísimo porque la privación va a empeorar la ansiedad y la angustia de los pacientes, va a prolongar la ventilación mecánica y va a perturbar la función inmune. Asimismo, la alteración del sueño ocasiona un déficit funcional y cognitivo, se va a asociar a la infrasedación y va a indicarnos que hay una mala prescripción de los medicamentos que se le están administrando. Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar el sueño de los pacientes? Primero, evitar que los pacientes duerman de día y reducir todas las actividades que se puedan en la noche, en lo posible, que si el paciente tuvo la posibilidad de asistir a exámenes o medios de diagnóstico, pues se puede hacer durante el día y no retrasarlos para la noche, a no ser que sea necesario que se administren en la noche.
Propiciar en el paciente que converse con la familia, con el personal de salud. Es importante cuando nosotros nos presentamos con el paciente, le permitimos que el paciente esté acompañado de su red de apoyo primario, que en este caso es la familia. Cuando hacemos reducción de la luz, sobre todo la artificial, y del ruido. Cuando dejamos de hablar duro durante los momentos en el que el paciente quiere conciliar el sueño, cuando de pronto controlamos el nivel de las alarmas sin apagarlas, porque las alarmas están para eso, para que suenen. Adicional, la literatura menciona que se puede aumentar la sedación por la noche y disminuirla durante el día, que esto es un tratamiento que se puede hacer junto con la interrupción de la ventilación para permitir que el paciente empiece a despertar mucho mejor, y emplear una ventilación asistida controlada durante la noche versus una ventilación con presión soporte que se puede usar en el día, o una presión o un modo ventilatorio espontáneo. Considerar el uso de elementos como el antifaz o tapones para minorar los estímulos y regular el horario en la administración de medicamentos en la noche. Podemos dejar de administrar todos los medicamentos que se programan en la noche y esto puede ayudarnos. Y dentro de las recomendaciones que da la literatura, menciona estas 3 prioritarias. La primera, que es importante incentivar en nosotros, en los profesionales de salud, en el profesional de enfermería, que hagamos consulta, que compartamos lo que sabemos y que publiquemos el conocimiento y apliquemos protocolos de manejo en pseudoanalgesia, dirigidos siempre a metas como estrategias fundamentales. Lo segundo, que haya la aplicación de una intervención educativa que sea efectiva, que modifique muchísimo los conocimientos y las percepciones que tenemos nosotros como enfermeros en cuanto al manejo del dolor. Y en tercer lugar, se evidencia que hay una necesidad sentida de seguir investigando frente a otros temas de interés. Ahí tenemos que aplicar la importancia de la enfermería basada en la evidencia, y que todo fenómeno que nosotros podamos observar es susceptible de investigación y de seguimiento. Finalmente, las conclusiones que nos arroja toda esta revisión es que es necesario siempre evaluar el dolor y la agitación por escalas, siempre, porque nosotros somos personas que podemos interpretar unos datos muy subjetivos de manera errónea y no podemos tomar decisiones a tiempo. También estiman que el uso de opioides para el control de analgesia siempre va a ser el de primera elección, pero que la idea es disminuir su consumo. También se busca promover un menor nivel de sedación necesariamente, excepto en los pacientes que requieran una sedación protectora, como el caso de los pacientes neurocríticos. En este caso, siempre nos van a recomendar evitar el uso rutinario de las benzodiazepinas, porque son los mayores precursores de complicaciones en los pacientes. Y finalmente, esperar identificar los factores de riesgo para delirium, prevenirlo y diagnosticarlo prematuramente y saberlo manejar con el medicamento más conveniente, sea haloperidol, antipsicóticos atípicos o dexmedetomidina, el alfa-2, y evitar siempre el uso de las benzodiazepinas. Después de esto, yo pienso que con todas las acciones y los cambios correctivos que nosotros podamos hacer, los pacientes, que son nuestro sujeto de cuidado, se verán siempre beneficiados de todas las actividades que nosotros podamos hacer, y de pronto en algún momento podamos ver reflejado el esfuerzo cuando veamos a esa persona caminar por las unidades, salir adelante, pero siempre brindarle muchísimo apoyo y atención con relación a la administración de estos fármacos. La bibliografía se las dejo, se las compartiré porque sería muy interesante que todos las conocieran, y agradezco muchísimo la atención prestada.